Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a continuar entonces con la última parte que habíamos quedado para desarrollar este día, ¿sí? Recapitulando un poco, habíamos visto el procedimiento hasta el momento para el proceso de la regresión simple, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero, estimar los coeficientes que nos van a dar la ecuación, ¿sí? Podríamos generar eh, valores de predicción, ¿sí? Dependiendo del valor de x que nosotros le vayamos a dar a nuestra ecuación, podríamos también interpretar el coeficiente beta 1, ¿sí? Es decir, cuánto va a ser la variación, ¿sí? O cuánto va a variar y cuando yo varío una unidad de x. Luego de esto, podríamos definir qué tan eficiente es mi ecuación, ¿sí? Entonces, determinar el coeficiente de R cuadrado, ¿sí? Para determinar em, cuánto de mi modelo está explicado dentro de esta ecuación, ¿sí? Entonces, qué porcentaje el valor de X logra explicar el valor predecido de Y, ¿sí? Estimado de Y. Y cuánto también sería entonces el valor de error que vamos a generar al momento de generar esta estimación de Y, ¿sí? Luego teníamos sí, las pruebas o la prueba de significancia, ¿sí? Es decir, si beta 1 es igual a 0 o no, ¿sí? Entonces recordemos que si es igual a 0, no existe una relación entonces entre X y no es eh, correcto, no es viable aplicar este modelo de regresión simple. Si luego vamos a ver que cuando tengamos regresión múltiple, las variables que no sean significativas, lo más lógico es eliminarlas del modelo, ¿sí? Entonces, la prueba de significancia, que lo encontrábamos con el valor de t y un valor de probabilidad medido con respecto a un alfa que generalmente nos da el problema, ¿sí? Entonces, habíamos visto por el valor de t y también habíamos visto por un intervalo de confianza, que viene a ser un intervalo de confianza del valor de beta 1, que también nos puede servir para determinar si el valor de beta es igual a 0 o no. ¿Ok? Entonces, habíamos llegado hasta ese punto. Les había comentado que también se podría realizar una prueba F, sí, pero realmente esta prueba F no lo vamos a utilizar dentro de los análisis, entonces no es necesario. Sí, además, dentro de la regresión simple, la prueba F mide lo mismo que la prueba T, exactamente lo mismo. Y cuando es una regresión múltiple, pues ahí va a variar un poquito y probablemente ahí lo podemos analizar más a profundidad. Sin embargo, la prueba T y la prueba individual de cada beta es realmente lo que nos interesa ir analizando. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda generar intervalos de confianza para la predicción, ¿sí? Aquí vamos a tener dos casos, ¿sí? El uno que se llama el intervalo de confianza para la predicción y el otro que es un intervalo de confianza para el valor medio de Y. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la diferencia técnica entre
estos dos conceptos de intervalo de confianza. Y por último, vamos a ver unas pruebas de residuos. Sí, estas pruebas nos van a ayudar a ver si nuestro modelo es válido o se tendría que hacer alguna corrección para poder mejorar los resultados del modelo. Y gráficamente ya lo vamos a ver qué se refiere que nuestros resultados sean válidos. Podemos tener un R cuadrado alto, sí, podríamos decir si está estimando bien, pero eh, luego tenemos que hacer otra prueba para ver si las estimaciones son constantes durante todo el intervalo de mis valores de Y. ¿Sí? Entonces eso es un segundo punto que es importante analizarlo. Y eso es básicamente el procedimiento de una regresión simple. Sí, bueno, por aquí me está faltando que sería bueno cuando se genera la ecuación, voy a poner 1.1, graficar la recta de la ecuación. Esto lo vamos a poder realizar solo con regresión simple, porque obviamente al tener regresión múltiple, hacer un modelo multidimensional, pues es imposible generar una gráfica, ¿sí? Entonces, un poco en modo didáctico, el tema de regresión simple nos permite ver cuál sería la lógica del modelo y ya cuando tenemos un modelo multidimensional, pues esa parte gráfica es un poquito más difícil de percibirla, pero la idea es prácticamente lo mismo en un concepto multidimensional. Ok, entonces vamos a ver el procedimiento para la estimación por intervalo, ¿sí? Entonces había dicho que vamos a tener una estimación de la media o del valor medio la estimación del valor medio de Y, ¿sí? Y una estimación de la predicción de Y de un punto en particular. Sí, se podría definir de esta manera los dos valores de estimación, ¿sí? Bueno, cuando hablo de estimación son intervalos de confianza. Entonces vamos a suponer, y para ir viendo la diferencia, el ejemplo que nosotros estábamos desarrollando. Si teníamos un número total de población como la variable X, la variable independiente, con el cual íbamos a utilizar para predecir o estimar el valor de ventas de esos restaurantes. Y entonces, dada mi población, podría yo calcular cuál sería mi nivel de ventas. Si yo digo voy a estimar el valor medio de Y, significa que yo voy a hacer una estimación para todos los restaurantes en general. Es decir, eh, si yo tengo una población, vamos a suponer, de 2.000 habitantes, voy a estimar el valor de ventas para todos los restaurantes de esa población o de esa muestra que yo estoy utilizando para generar estas predicciones, ¿sí? Entonces viene a ser como un valor medio de la predicción de Y, ¿sí? Entonces, utilizando los 2.000 habitantes como valor de X para predecir el valor de ventas que podría tener un restaurante de esta muestra o de esta ciudad o de este pueblo, ¿sí? Entonces estoy hablando en general de todos los restaurantes. Voy a graficar, si vamos a suponer que esta es mi recta de predicción, ¿sí? No voy a graficar los puntos que son los puntos originales, sino que simplemente grafico mi recta de predicción. Entonces,
Este valor de predicción es una estimación puntual. Si recuerden que habíamos visto que la estimación puntual es un único punto. Y por ejemplo, si yo digo, bueno, esta ciudad tiene 2.000 habitantes, ¿sí? Vamos a poner que 2.000 está acá. Mi valor estimado de ventas, por lo tanto, va a estar en este punto, ¿sí? Y vamos a suponer, sí, esto obviamente no va a concordar con la ecuación que habíamos visto, simplemente es un ejemplo. Si mi población es 2.000, vamos a suponer que yo voy a vender $10.000, ¿sí? Entonces, esta es mi estimación puntual. Pero ustedes saben que en la estadística, una estimación puntual viene dado siempre con un margen de error, ¿ok? Entonces, este margen de error es el intervalo de confianza que nosotros vamos a calcular. El primero, entonces, vamos a tener un intervalo de confianza más o menos en este sentido, ¿sí? Y yo voy a decir entonces que si yo tengo 2.000 habitantes en este pueblo, ¿sí? Los restaurantes en promedio, en general, ¿sí? Van a vender, vamos a suponer que aquí es 9.000 y aquí es 11.000. Sí, si yo tengo una ciudad o un pueblo de 2.000 habitantes, los restaurantes que están dentro de esta muestra en general van a vender entre 9.000 y 11.000 dólares en sus restaurantes, ¿sí? Entonces estoy tomando como en general todos los restaurantes de la población, ¿ok? Ahora, el segundo intervalo que nos dice de la predicción para un punto en particular o para un valor en particular de y, termina siendo el mismo input, es decir, el mismo valor de x, 2.000, pero nuestro intervalo va a ser más ancho, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora ya no voy a hablar de los restaurantes en general, sino de un restaurante en particular, ¿sí? Entonces yo digo, en este pueblo que hay 2.000 personas, yo quiero estimar cuál va a ser la venta. Vamos a suponer que, no sé, el restaurante se llama, mm, ¿cuál puede ser? No sé, Las Parrillas, por ejemplo. Vamos a suponer que es un nombre. Es un punto en particular, ¿sí? Es una observación en particular. Y yo digo, entonces, en este pueblo hay 2.000 personas, la estimación de ventas para el restaurante Parrillas va a ser entre 10.000, no, perdón, entre 8.000 a 12.000, ¿sí? Ya no estoy hablando en general de todos los restaurantes, sino estoy haciéndole una estimación a un restaurante en particular. Como solo es un restaurante en particular, ¿sí? El límite de mis intervalos de confianza son más amplios porque tengo más probabilidad de equivocarme porque es solo un restaurante, ¿sí? En el otro caso, como estoy en general tomando todos los restaurantes, puede ser entonces viene a ser un valor promedio, voy a tener menos margen de error. Por eso el intervalo va a ser más angosto. Pero si solo estoy hablando de un restaurante en particular, es decir, tu restaurante que te llamas Parrillas, te quiero hacer una estimación, mi intervalo de confianza va a ser más amplio, es decir, tú vas a vender entre 8.000 a 12.000, ¿sí? Obviamente esto está dado con un rango de confianza, ¿sí? Generalmente un 95% de nivel de confianza, pero este intervalo para esa predicción va a ser mucho más alto porque es un solo restaurante en el cual yo estoy generando esta predicción y tengo muchísimo más margen de error que para la población o los restaurantes en general, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia de los límites de confianza para estas estimaciones, ¿sí? Generalmente,
Cuando se hace una estimación en estos modelos, se considera la estimación puntual, sí, generalmente, pero eh, lo, para mí es más importante expresarlo como intervalo de confianza, porque una estimación puntual, la probabilidad de que le atinemos a esta estimación puntual es muy baja, sí, es muy baja. Entonces, el intervalo, pues, ya tenemos un 95% de probabilidades de atinarle a nuestra predicción. Entonces, realmente, en general, la mayoría de personas solo utiliza la estimación puntual, pero em, el intervalo de confianza es muchísimo más robusta la predicción, ¿sí? Y me va a permitir mejores resultados. Entonces, para que lo tengan en cuenta en algún momento que ustedes necesiten hacer predicciones, ¿sí? Y bueno, obviamente en el tema de elecciones y de pruebas, estaré preguntando por la estimación puntual y por los dos intervalos, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede clara un poco la diferencia entre cuál es los dos, porque a la final vamos a utilizar los mismos 2000, la misma ecuación. La estimación puntual termina siendo la misma para ambos intervalos, pero eh, ya los límites terminan siendo diferentes. Y obviamente eso por la fórmula que nosotros aplicamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las fórmulas que vamos a aplicar para los intervalos de confianza. Entonces, para el intervalo que habíamos dicho, vamos a nombrarlo como intervalo para la media, ¿sí? Y el otro lo vamos a poner como intervalo de predicción, ¿sí? Solamente por diferenciarlos, bueno, al final terminan siendo un poco los nombres reales, pero el que comentaba que es una predicción para todos los restaurantes en general, lo vamos a definir como el intervalo de la media, ¿ok? ¿Cuál va a ser entonces este intervalo? Va a ser el valor de la estimación puntual, ¿sí? En un valor dado de X, más menos el valor de alfa sobre 2, pero bueno, el valor de t en un grado alfa sobre 2, ¿sí? Y esto multiplicado por la desviación estándar de la predicción. La desviación estándar de la predicción. Ahora, ¿cuál es este valor de la desviación estándar de la predicción? Sí, es una formulita medio fea, pero lo vamos a ver. Entonces va a ser igual al error estándar que habíamos calculado en la parte de arriba, sí que era el valor de S, el error estándar, multiplicado por la raíz de 1/n más el valor de X que hemos utilizado la, para el valor de predicción de Y. ¿Sí? En el caso que estábamos viendo en el ejemplo anterior, habíamos dicho, por ejemplo, si obviamente no es el valor que va a salir de la ecuación, que cuando teníamos 2000, ¿sí? Entonces el valor de X viene a ser aquí 2000, que es el valor de X que estoy utilizando para la predicción, el valor estimado de Y va a ser 10.000, ¿sí? Entonces aquí ponemos el valor que obtenemos estimado, ¿sí? El valor de y este valor XP es el valor de X que utilizamos para generar esa estimación. Menos X media y todo esto al cuadrado dividido para
la sumatoria de xy menos x media al cuadrado. Igual este valor ya lo teníamos calculado antes, entonces no vamos a tener problema en reemplazar, ¿sí? De esta manera vamos a calcular el intervalo de confianza para un valor de x dado, ¿sí? Listo, entonces voy a hacer un ejemplo con los datos que habíamos utilizado anteriormente, ¿sí? Antes que nada voy nuevamente a escribir la ecuación. Si no estoy mal era 60 más 5x, ¿verdad? Vamos a suponer que yo voy a hacer una predicción cuando x es igual a 10, ¿sí? Esto va a ser 50, esto va a ser 110, ¿sí? Vamos a ir suponiendo que son miles, entonces, cuando yo tengo una población de 10.000 habitantes, yo voy a tener unas ventas de $110.000, ¿ok? Para ambos casos, para la media y para la predicción puntual, la estimación puntual es la misma, es decir, yo voy a vender $110.000. Pero vamos a generar un intervalo de confianza porque siempre vamos a tener un margen de error en esta predicción, ¿ok? Entonces, vamos a calcular la desviación para la predicción. Si habíamos dicho que era el valor de error estándar y que habíamos calculado la clase anterior y teníamos que era 13.829, ¿sí? El valor que habíamos calculado la clase anterior, igual lo pueden revisar, ¿sí? Todo esto multiplicado por, que nos decía 1 sobre n, en este caso n es igual a 10, ¿sí? Número de observaciones, más el valor de xp. Si el valor de xp es el valor que yo he utilizado en mi ecuación para estimar el valor de 110. En este caso, el valor de 10 menos x media, que era 14, elevado al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto dividido para sumatoria de xy menos de x media al cuadrado. Igual, este valor ya lo teníamos calculado desde la primera clase. Iba a ser 568. ¿Ok? Resuelvo todo esto y voy a obtener un valor de 4.95. ¿Ok? Entonces, primer valor, desviación de la estimación de Y. Ahora voy a aplicar el intervalo, ¿sí? Entonces el intervalo nos decía que era la estimación puntual de Y más el valor de T, ¿sí? Multiplicado por la desviación de Y que habíamos encontrado en la parte de arriba. Ok. Esto igual, el valor de T va a depender de el nivel de confianza que nosotros le querramos dar al intervalo, ¿sí? En este caso, bueno, generalmente se le da un valor del 95% de confianza, ¿sí? Grados de libertad terminan siendo los mismos que habíamos utilizado antes, que era n-2, ¿sí? Entonces, si tenemos 95% de confianza, vamos a tener un alfa de 0.05. Esto dividido para 2, 0.025. En grados de libertad igual a 8, ¿sí? Vamos a buscar entonces ese valor correspondiente.
igual que lo hacíamos para los intervalos de confianza que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Dado esto, entonces, aquí me está faltando el menos, tenemos mi estimación puntual que era 110 más menos el valor de t que va a ser igual a 2.306 y multiplicado por el valor de la desviación de la estimación puntual 4.95. ¿Sí? Calculamos entonces este valor y a ver, este dato no lo tengo a la mano, así que si me pueden ayudar con el límite inferior y con el límite superior, por favor. El límite 121. superior es 121,41 121.41 y el inferior es 98.5. 8,58. 98.58, perfecto. Estamos bien. Entonces, el intervalo de confianza, ¿sí? O bueno, con un 95% de confianza, la media de ventas que van a tener todos mis restaurantes en un poblado que tenga 2.000 habitantes va a ser de 98.000 a 121.000 dólares de ventas, ¿sí? En general, los restaurantes que están dentro de esta muestra y que tienen una población de 2.000 van a tener entonces una venta de aproximadamente 98.000 a 121.000 dólares. ¿Sí? Esa sería entonces la conclusión que nosotros podríamos generar dado este intervalo de confianza. ¿Ok? Si yo quisiera graficar, y esto obviamente les voy a pedir, si yo quiero graficar los intervalos de confianza, ¿sí? Y generalmente vamos a tomar 3 puntos de referencia. Aquí yo tengo los valores de Y y los valores de X. Entonces vamos a tomar el valor mínimo de X, ¿sí? Calculo entonces la estimación con el valor mínimo de X y calculo los intervalos de confianza. Calculo el intervalo de confianza y la estimación para el valor X medio, ¿sí? Y calculo para el valor máximo de X. Por lo tanto, voy a tener 2 puntos que van a ser mis intervalos de confianza para el valor mínimo, 2 puntos que van a ser mi intervalo de confianza cuando le doy el valor de X media y 2 puntos para el valor de X máximo. Entonces, puedo generar el intervalo. Generalmente el intervalo no es una línea recta, sí, por eso le vamos a dar 3 puntos para graficar. Generalmente el punto de X media es el intervalo más angosto dentro de todo el rango de X, ¿sí? Porque yo voy a tener un menor rango de error dentro de X media porque la mayoría de datos están acumulados en esta área, lo que me proporciona más información y menos chance al error, se podría decir. Mientras que los valores máximos y mínimos vamos a tener menos valores dentro de estas zonas y por lo tanto las predicciones son más difíciles y el rango del intervalo va a ser más amplio porque tengo más margen a equivocar. ¿Sí?
Esa es la razón por la que adquiere una curvita hacia el medio y luego otra vez se expande un poco el intervalo, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a poder graficar. Ok, vamos a ver ahora el intervalo para la predicción. Realmente es bastante similar, lo único que va a cambiar es un pequeño dato. Sí, la lógica es la misma, es mi punto, mi estimación puntual más menos mi valor de t multiplicado por una desviación individual, ¿sí? Por una desviación individual es el nombre que nosotros le vamos a dar. Y esta desviación individual no es más que, nuevamente, mi valor de S, ¿sí? De error estándar. Acá va a ser exactamente lo mismo, 1 sobre n más el valor de x que utilicé para la estimación, x media al cuadrado, perdón, menos x media y todo esto al cuadrado, sumatoria de xy menos de x media, todo esto al cuadrado. Y lo único que va a cambiar es que vamos a agregar o vamos a sumar 1 a toda esta expresión, ¿sí? Entonces es lo mismo, simplemente que aquí le vamos a sumar un valor de 1. ¿Ok? Y el resto es el mismo procedimiento. Entonces, vamos a generar el mismo intervalo para los mismos valores que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, ¿sí? En el caso de la estimación para el valor medio, y ver cuál es la diferencia que obtenemos con estos dos límites. Reemplazamos entonces los mismos valores, 13.82. Aquí vamos a tener 1 más 1 sobre n, que va a ser igual a mis 10 observaciones. 10, que es el valor de x que utilicé para la predicción. 14, que es la media, todo esto al cuadrado. Y dividido para el valor de sumatoria que ya teníamos de xy menos de x media al cuadrado. ¿Ok? Resolvemos esto y vamos a tener un valor de 14,69. ¿Ok? Desviación individual 14,69. Como podemos ver, es un valor más alto que habíamos obtenido antes, por lo tanto, el valor del intervalo va a ser también más amplio. Generamos entonces el intervalo que va a ser la estimación puntual 110 más nuevamente el valor de t, sí, que va a ser el mismo 2.306 multiplicado por la desviación individual 14,69. ¿Ok? Y en este caso voy a tener un límite inferior de 76,13, ¿sí? Y un límite superior de 143,88. Sí, entonces pueden notar la diferencia con los otros límites que, si no estoy mal, el otro límite había salido cerca de 90 y el otro cerca de 120. Entonces, la amplitud para este otro intervalo de la predicción para un punto específico termina siendo mucho más
mucho más amplio, ¿sí? Mucho mayor. Ahora, ¿cuál sería entonces la conclusión? Que para un restaurante fijo, para un restaurante específico, ¿sí? Sea cual sea el restaurante, en una población de 2.000 personas o en una ciudad de 2.000 personas, su nivel de ventas va a estar entre 76.000 y 143.000 aproximadamente, ¿sí? Entonces, si yo solo quiero hacer una predicción para un punto específico, mi rango de error va a ser mucho mayor porque tengo mucha más probabilidad de equivocarme, ¿sí? Esto siempre hablando de un nivel de confianza de un 95%, ¿sí? Entonces, igual, la misma lógica que si queremos graficar esto, vamos a generar esos 3 puntos. Y volviendo a la gráfica original, vamos a tener entonces un gráfico más o menos así, ¿sí? Donde la línea azul es la estimación puntual. Todo esto termina siendo el intervalo para los valores medios de la predicción y todo esto debe terminar siendo los intervalos para las estimaciones puntuales de alguna observación. ¿Ok? Entonces, una vez más, los procedimientos pueden ser un poquito tediosos. Luego ya en el software, pues nos evitaremos toda esta parte, aunque ahí tal vez van a estar en cambio preocupados por el tema de codificación. Pero lo más importante son las interpretaciones. Sí, un resultado lo puede conseguir cualquiera, pero lo importante es saber qué nos dice ese resultado, ¿sí? Qué realmente podemos obtener de ese valor y qué conclusión le podemos dar para solucionar algún problema o el planteamiento que nos hayamos propuesto, ¿sí? Y poderle dar sentido a mis resultados y a mis conclusiones. Ok, tal vez alguna duda hasta ahí, chicos. Listo, bueno. Vamos a ver la última parte y es el tema de análisis residual, ¿sí? Esta parte de análisis residuales, eh, solo vamos a ver la primera gráfica, em, porque las demás gráficas, que hay dos gráficas más, directamente en el computador, sí, directamente en el software, porque ya viene un proceso de estandarizar residuales y es un poquito más tedioso. Y realmente para una regresión simple, con la primera gráfica, es más que suficiente para ver el comportamiento del modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Los residuales, que es básicamente el error, los valores residuales, sí, como les digo, esto viene a ser los errores, ¿sí? Si es del error, entonces, ¿qué sería? El valor de y menos el valor de y estimado, ¿sí? Este van a ser mis valores residuales. Y a estos valores, sí, a este error, lo voy a graficar contra mis valores de y, ¿sí? Los puedo graficar contra x o los puedo graficar contra y, pero es mejor graficarlos contra y porque en el análisis multidimensional generalmente se lo grafica contra y, que es nuestra variable dependiente o nuestra variable objetivo que estamos tratando de predecir. ¿Ok? Entonces, esta gráfica, ya vamos a ver unos ejemplos de cuándo realmente mis predicciones son acertadas o cumplen con
los supuestos. Y vamos a ver cuáles son estos supuestos también. Ok, entonces vamos primero a generar una tablita y a calcular estos valores residuales. Luego los graficamos. Luego vemos más o menos qué opciones podemos tener al momento de graficar esto. ¿Sí? Entonces, la variable X que venía a ser la población, vamos a tener 2, 6, 8. Eso ustedes igual ya lo tienen, pero bueno, con todo lo voy a repetir. 20, 20, 22 y 26. ¿Sí? Entonces tengo variable X. Acá tengo mi variable Y, que van a ser las ventas. ¿Sí? Tenía entonces 58, 105, 88, 118, 117, 137, 157 y 202. ¿Ok? Lo que vamos a calcular entonces va a ser el valor estimado, ¿sí? Utilizando nuestra ecuación que habíamos generado. 60 más 5x. Entonces, una vez más, reemplazamos los valores de x en la ecuación y vamos obteniendo los valores estimados. Y finalmente los valores residuales. Entonces, los valores residuales van a ser la diferencia de el valor de y menos del valor de y estimado. Así que viene a ser mi error. Esto, como digo, ya lo teníamos calculado en algún punto anterior, pero lo vamos a hacer nuevamente. Y 12. ¿Ok? Una vez que hemos calculado los valores residuales, entonces vamos ahora sí a graficar. ¿Qué graficamos? Esto en el eje Y y el valor de Y en el eje X. Voy a ponerlo por acá para poder ir viendo los valores. No voy a hacer muy grande el gráfico, ¿sí? Si yo tengo, a ver, residuales de entre menos 12 y 12, sí, siempre los residuales van en torno, Economista, ¿sí? disculpe que le interrumpa, ¿podría volver a repetir la parte de cómo se determinan los residuales? Es que no la escuché muy bonito. Claro que sí. Los residuales es la diferencia entre el valor de ventas, que es en este caso el valor de Y, menos el valor estimado de Y, ¿sí? Entonces, obviamente vamos reemplazando el valor de X en esta ecuación para calcular el valor estimado de Y y restamos el valor de Y menos el valor de Y estimado. Entonces, 58 menos 70, menos 12, 105 menos 90, 15, 88 menos 100 menos 12, y así sucesivamente con todos los valores. Esta columna ya lo habíamos calculado anteriormente, creo que igual estaba denominada como los errores, ¿sí? Y recuerden que luego les habíamos elevado al cuadrado para el cálculo correspondiente, pero como les digo, los residuales terminan siendo el mismo valor de error, es decir, la diferencia que existe entre mi valor de predicción con mi valor real, ¿sí? Termina siendo el valor de error. Ok, generalmente los residuales van a estar en torno a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener una parte
errores positivos y en otra parte errores negativos, porque recuerden que la recta va a tener puntos por arriba y puntos por abajo. Entonces vamos a tener errores positivos y errores negativos y generalmente, o bueno, siempre más bien dicho, tenemos los puntos en torno a el valor de 0. Y esta va a ser nuestra referencia, ¿sí? Si yo tengo, a ver, tengo 15 por acá, 18. Si le doy una escala de 20, de 10. Y acá de -10, de -20, ¿sí? Y los valores de y, ¿sí? Entonces los valores de y los voy a graficar en el eje X. Un poquito contrario, pero lo vamos a hacer así. Entonces, el valor mínimo es 58. El valor mínimo es 58, entonces yo puedo empezar aquí con 50, 100, 150, 200 y yo creo que con eso me alcanza. Ok, entonces vamos a ir graficando punto por punto, ¿sí? 58 y -12, más o menos por aquí. 105 y 15, más o menos por aquí. 88 y -12, más o menos por aquí. 118 y 18, más o menos por aquí. 117 y -3, por aquí. 137 y -3. Bueno, igual por aquí. 157 -3, más o menos por aquí. 169 y 9. Esto más o menos por acá. 149 -21, más o menos por aquí. Y 202 y 12, más o menos por aquí. ¿Ok? En este ejercicio, como solo hay 10 puntos, realmente como no se puede distinguir un patrón tan claro, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Ya voy a poner más puntitos para graficarlo. La idea es que todos los puntos que yo grafico en este análisis residual tienen que tener una distribución aleatoria, ¿sí? Es decir, que no tienen que tener ningún patrón en este dibujito. Entonces, voy a agregar más puntos para más o menos definir este patrón aleatorio, porque generalmente estas regresiones se hacen con muchos más datos. Obviamente, como este es un cálculo a mano, solo lo hacemos con 10. ¿Sí? Entonces, un patrón aleatorio, primero es que no tiene ninguna tendencia. ¿Sí? Segundo, lo que buscamos es que todos los puntos estén entre dos líneas paralelas. ¿Sí? Es decir, que las distancias máximas de mis errores sean igual arriba e igual abajo, ¿sí? Y constantes durante todo el rango de y. ¿Sí? Entonces, un patrón aleatorio que sean o que tengan un mismo comportamiento, tanto o una misma distancia similar, obviamente nunca va a ser exacto, arriba y abajo, y que esta distancia se mantenga durante todos los valores de los puntos y, ¿sí? Es decir, que sea constante generalmente esta distancia. ¿Por qué? Porque si se mantiene constante, ¿sí? Y tiene un patrón aleatorio, quiere decir que el error es igual para todos los puntos o para todos los niveles de predicción. Es decir, que eh, el nivel de error o, o el valor de predicciones acertadas, ¿sí? Va a ser
A ver cómo lo puedo explicar. La calidad de predicción va a ser igual de buena para todos los puntos de Y, ¿sí? Es decir, genera una estimación muy acertada tanto para los valores menores como para los valores mayores o como para los valores intermedios, ¿sí? Es decir, que no depende de si el valor de Y es muy alto o es muy bajo, la calidad de la predicción es buena o es constante, puede que sea mala, pero es constante. Si es un modelo bueno, va a ser bueno. Vamos a suponer que es un modelo, es un modelo bueno, es buena para todos los niveles de Y, ¿sí? La calidad de predicción es buena para todos los niveles de Y. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una gráfica que tengo muchos puntitos aquí cerca de mi eje central y luego estos puntos se van abriendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el error generado en los niveles bajos de Y, vamos a suponer que aquí tengo un rango entre 10 y 100, que los niveles de predicción para los niveles bajos de Y tienen un error pequeño y los niveles de predicción para los valores grandes de Y tienen un error muy alto. Eso quiere decir que aquí me está generando unas predicciones buenas o bastante acertadas, pero a nivel que crece el valor de Y, ya el modelo no me está siendo muy útil porque los errores son muy dispersos y son muy grandes. Entonces, siempre tengan en cuenta que los niveles de error son como las distancias entre los puntitos hasta este eje 0. Entonces aquí tengo errores pequeños y cuando tengo valores altos de X tengo errores muy grandes, ¿sí? A este problema se le conoce como heterocedasticidad. Heterocedasticidad. Espero estar bien escrito. Esto de acá no estoy convencido. Sí, entonces este es como el problema más clásico dentro de las regresiones, en estos casos. Luego hay otros problemas que ya lo vamos a ver, que es un tema de normalidad, ¿sí? Que viene muy ligado al tema de heterocedasticidad, ¿sí? Entonces, este problema nos dice que si nuestros niveles de predicción o nuestros niveles de error no son constantes, tenemos un problema en el modelo, es decir, no está generando predicciones acertadas para todos los niveles. En este caso está generando predicciones acertadas para los valores bajos de Y, pero ya para los valores altos de Y me está generando muchísimo error. Entonces realmente el modelo no se está ajustando adecuadamente, ¿sí? Luego vamos a ver cómo podemos corregir estos errores, ¿sí? Cuando ya lo trabajemos en el software y con regresión